Inteligencia artificial, yo sí quiero descubrir de qué se trata eso, la verdad. Porque quiero preguntar, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué debía de ser de nuestro interés? Me lo tiene que contestar el doctor Vladimir, quien está aquí como nuestro invitado especial. Y quiero leerles un poquito de su semblanza y dice así. Él es el doctor Vladimir Mesa Ruiz. Él es investigador asociado del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Es ingeniero por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Edimburgo. Sí. Especializado en la intersección entre el lenguaje humano y la inteligencia artificial. Ha trabajado en sistemas de diálogo, traducción automática, análisis forense del habla, análisis del discurso, robótica y otros. También ha participado en 15 proyectos de investigación. Autor de más de 80 artículos en congresos, talleres y revistas internacionales. Es miembro del Sistema de Investigación Nacional Nivel 1. Doctor Vladimir, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal si le damos un aplauso de calidad? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. También quiero agradecer a la organización por habernos invitado y también a sus compañeros que nos están ayudando para que todo esté funcionando y para que ustedes estén cómodos aquí. Muchas gracias a ellos también. También están haciendo la de camarógrafos. Sí, muchas felicidades a ellos, muchas gracias. Yo les voy a platicar un poco de este tema de inteligencia artificial. De seguro han estado escuchando mucho sobre el tema y vamos a ver, al final de la plática vamos a ver la técnica que es más usada y como dice el título, se las quiero explicar usando aliens como ejemplo. Aliens y tacos, ese es como el ejemplo, más tacos salsas. Vamos a ver de qué trata. Entonces, de seguro han escuchado sobre inteligencia artificial, porque ahora está muy de boga. Hay varios temas que han estado poniéndolo de boga. En particular, la cultura popular, las películas, lo están usando muchísimo para explorar la naturaleza humana a través de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hay muchísimas películas que tratan sobre estos seres que no son humanos, sino son sintéticos, artificiales y poseen inteligencia, ¿sí? ¿Qué creen que sea lo más difícil que hagan estos personajes? Que los hagan inteligentes, ¿qué creen que sea? Ser como humano, pero ¿qué cosas de ser como humano que hagan ustedes? Sentimientos, hacen mucho énfasis en sentimientos. Estos no se reproducen tanto, no lo hacen, sí. Pero ¿qué cosas sí hacen que imitan la humanidad? Decisiones. Toma de decisiones, esa es muy buena. Emociones. ¿Qué hay de tender la cama? ¿Qué opinan de tender la cama? ¿Es algo fácil o difícil de hacer? Fácil. ¿Cuántos robots conocen que tendan su cama? ¿Cómo? Si quieren hacerse millonarios en 10, 20 años, diseñan un robot que tienda camas y se hacen millonarios. ¿Cómo? ¿Sí? Atravesar puertas, por ejemplo, ustedes. ¿Cuántas? 8, 9, 10. ¿En cuántas tuvieron que pensar cómo atravesar, hacer un plan, medir la cerradura, abrirla,
empujar la puerta para que no romperla, ¿sí? Resulta que la inteligencia está en lugares muy inesperados. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes al caminar piensan cómo caminar? ¿Sí? Cómo levantar, qué ángulo utilizar, qué fuerza ponerle a su pie, con qué fuerza lanzar su cadera, caer sobre el otro pie. ¿Cuántos van pensando y resolviendo ecuaciones diferenciales para resolver eso? ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones diferenciales resolvieron? ¿Cuántas integrales tuvieron que usar? ¿Cuántas ecuaciones algebraicas? Entonces, existe una disparidad entre lo que generalmente creemos que es inteligente y lo que es la inteligencia en realidad. Entonces, hoy en día no podemos hacer personajes tan complejos como los que vemos en las películas. Lo que podemos hacer son cosas más específicas, dedicadas a tareas más centradas. Generalmente, también puede ser que hayan escuchado sobre estos eventos. En el 96, 97, hubo una computadora que le ganó en ajedrez al mejor ajedrecista del mundo y probablemente de la historia. Una computadora jugando contra él en las mismas condiciones le ganó al campeón mundial, probablemente de la historia de ajedrez. ¿Y qué significa para nosotros que una computadora le gane en una tarea súper específica como jugar ajedrez? Que son mejores que nosotros, pero solo jugando ajedrez, ¿sí? Jugando ajedrez, las computadoras son los mejores jugadores hoy en día que conocemos. En toda la humanidad, las computadoras juegan mejor ajedrez que nosotros. Recientemente también se volvieron los mejores jugadores en otro juego de mesa que se llama Go, que es mucho más complejo que el ajedrez. Cuando las computadoras tomaron el ajedrez, como humanos dijimos, pero nunca podrán tomar el Go. Y el Go es más complejo. De hecho, también implica un poco de lo que decían de sentimientos. No está claro quién va ganando el juego. Es como un sentimiento que los jugadores tienen, que quién va ganando y quién va perdiendo. Entonces, resulta que hace 2 años se hizo un sistema que le ganó a las computadoras en el Go, ¿sí? Entonces dicen, ok, ajedrez, no me gusta el ajedrez, no sé ni del Go qué se trata, pero ahora tenemos computadoras que juegan mejor videojuegos que nosotros. Son los mejores jugadores de videojuegos, son sistemas computacionales y no humanos. ¿Estas computadoras son tan inteligentes como nosotros? No pueden tender una cama. Tender una cama es la prueba real de inteligencia, ¿sí? Jugar un partido de fútbol, no pueden jugar un partido de fútbol. Jugar un partido de fútbol es súper difícil, ¿sí? Para empezar, no tienen que estar en un solo lugar, tienen que moverse en un espacio, tienen que colaborar, tienen que asumir roles, ¿sí? No se vale que el portero se vuelva delantero en ningún momento. Bueno, si son Jorge Campos a lo mejor. Entonces, tienen que jugar un rol, tienen que asumir un aspecto social. Todo eso todavía no lo tiene la computadora, ¿sí? O sea, tenemos cosas que hacen tareas específicas, las hacen bien, a lo mejor son mejores que nosotros haciéndolas, pero no son tan complejos como nosotros y todavía no tienden su cama. ¿Cuántos de ustedes han usado una inteligencia artificial? La calculadora. Calculadora es más como una computadora, no tanto como las cámaras de teléfono. Las cámaras de teléfono, ¿qué hace la cámara de teléfono que es inteligente? Sabe distinguir ángulos de luz. Ángulos de luz, también sabe distinguir rostros, ¿sí? Para distinguir rostros necesitas tener cierta capacidad de inteligencia. Siri, ¿quién ha utilizado Siri? Los agentes conversacionales, los asistentes conversacionales. Tienen un poco de inteligencia. ¿Quién usa correo electrónico aquí? ¿Todos? ¿Quién les clasifica sus correos en spam y no spam? ¿Quién se los está clasificando? ¿Sí? ¿Se lo mandan a alguien en China o a alguien en la India para que
lea el correo y decide si es spam o no es spam. ¿Quién les clasifica su correo en spam y no spam? Es una inteligencia artificial, es muy dirigida, lo único que sabe hacer es detectar correos de spam y correos de no spam. Eso es todo lo que sabe hacer. No puede tender su cama, no puede jugar videojuegos, no puede venir a clases, ¿sí? Entonces, el tipo de sistemas que podemos hacer hoy en día en inteligencia artificial, y muy probablemente si se dedican a este campo, son el tipo de sistemas que van a estar haciendo. Van a encontrar una tarea muy específica en la que estaría bien que un sistema lo hiciera. ¿Quién les recomienda películas en el Netflix? La computadora, particularmente qué parte de la computadora. Una inteligencia artificial también, ¿sí? Les recomienda, dado lo que ustedes han visto, lo que han visto a otros compañeros suyos, otros usuarios de Netflix, decide qué sería bueno que ustedes vieran. Entonces, como son muchísimos usuarios, es bueno tener un sistema que solo sabe recomendar, no sabe hacer otra cosa, no puede tender su cama, no puede venir a tomar clases, no puede atravesar puertas, lo único que sabe es dar recomendaciones. Y ustedes dirán, esa película a mí no me va a gustar, pero es tan bueno que 2 horas después están llorando, emocionados de la película, ¿no? Son muy buenos porque saben mapear, saben compararlos a ustedes con otros usuarios del sistema que disfrutaron esa película. También a lo mejor han escuchado sobre que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo y que la humanidad va a ser muy diferente. En la realidad estamos muy lejos de eso. Todavía nos falta mucho para que, sí, mientras no puedan tender sus camas los robots, estamos muy lejos para que puedan tomar conciencia y armar una guerra en contra de nosotros, ¿sí? Todavía les faltan muchísimas capacidades cognitivas, les faltan sentimientos, les faltan otras capacidades para que puedan ser competitivos como nosotros, tan diversos y tan inteligentes como nosotros. Entonces, el tipo de sistemas inteligentes son esos, son muy específicos, hacen una tarea y la hacen muy bien. La tarea que hacen, como decía un compañero al principio, uno de sus compañeros decía, tiene que ver con toma de decisiones. ¿Qué película le recomiendo? ¿Qué correo este correo es spam o no es spam? ¿Esta parte de la imagen es una cara o no es una cara? Son el tipo de decisiones que tomo. Pero, ¿qué hay detrás de todos esos sistemas? ¿Por qué ahora podemos tener inteligencias artificiales en nuestros celulares, en nuestras computadoras, o interactuamos con ellas? ¿Por qué los podemos tener? Resulta que son varias técnicas que dominamos muy bien. En particular dividimos al campo en 3 técnicas. El campo en general como inteligencia artificial, que surge en 1950. Luego por ahí en 1980 surgió un campo que se llama Machine Learning, aprendizaje automático. Ahorita les voy a platicar un poco. Y recientemente, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de este otro campo que se llama aprendizaje profundo, Deep Learning. De hecho es donde vamos a ver cómo interactúan los aliens. Entonces, generalmente este mapa se presenta, inteligencia artificial es más grande, Machine Learning es una especialización y Deep Learning es más específico. Y como les digo, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, hoy en día, cuando decimos inteligencia artificial, estamos hablando generalmente de Deep Learning. Y vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, la inteligencia artificial clásica está basada en programación normal. ¿Quiénes de ustedes programan? ¿No han programado? Aunque sea una página HTML. Hacer una página HTML ya es programar. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Me van a quitar mi trabajo. Entonces, si se dan cuenta cómo programan una página HTML, tienen que pensar en los casos, en dónde va a ir el botón, en dónde va a ir la información. Es como un rompecabezas que tienen que armar. Más o menos, si sienten que es como concentrarse y tratar de resolver un rompecabezas para que salga la página o el programa que quieran hacer. Entonces, eso es muy típico de programación. Lo hacemos todo el tiempo. Si queremos programar, ya sea procesos como una nómina, comunicación como mensajes, si queremos programar WhatsApp,
si queremos programar experiencias como que alguien pueda ver películas o interacción con otras personas como son las redes sociales, si queremos programar algo de eso, lo que hacemos es juntamos a un equipo de expertos como ustedes que saben programar, les decimos queremos programar esto, se analiza el problema, se piensa mucho, se pasan meses, años pensando cómo se va a hacer y se empieza a programar. Y cada uno contribuye con piezas diferentes, se ensamblan y hacen cosas como Instagram, como Facebook, como el sistema operativo de su celular, como lo que proyecta esta presentación en la pantalla, es como lo programamos. Equipos de personas se sientan, piensan muchísimo, por eso pagan ahora muy bien, porque hay que pensar. Se sienta uno, piensa, trabaja en equipo y produce los sistemas que vemos ahora. Eso es muy típico de programación. Si se van a dedicar a programación o quieren, es muy probable que les toque trabajar en este esquema, que les paguen por pensar y trabajar en equipo. Somos tan buenos como humanidad programando que luego tenemos estos dichos, como un programador es un organismo que transforma el café en código, ¿sí? Porque para estar sentado en la computadora, concentrado, tomar café es muy bueno, se concentra uno y trabaja bien, ¿no? Entonces es un dicho popular. También hay dichos como, si no me dejas en paz, te voy a sustituir por un script, ¿sí? ¿Sí? No importa lo que estés haciendo, te voy a reemplazar. Entonces, esta forma de pensar, de que si pensamos suficientemente podemos programar un problema, nos lleva a este tipo de actitudes donde decimos, podemos hacer todo. Lo que se pueda hacer, lo podemos hacer a través de programar. ¿Qué quiere decir? Sentarnos, pensar y tirar código. Básicamente, el 99% de lo que han interactuado con sistemas computacionales está hecho de esta forma. Está hecho por gente que se sentó, pensó muchísimo, resolvió el problema, diseñó el problema y hizo el software que utiliza. No importa que el software esté en un coche, que esté en su celular, que esté en una página web, que esté en su computadora, no importa. Muy probablemente fue con esta actitud de me siento, pienso, trabajo en equipo, hago un sistema que haga la tarea por la que estuve pensando. Sin embargo, hay problemas que no sabemos cómo resolver. En particular, de los que consideramos de inteligencia, no sabemos cómo resolver. Ha habido muchísima gente que se ha sentado y tratado de pensar cómo se puede resolver el problema y no ha encontrado una buena solución del problema, ¿sí? Muchísimo tiempo se han sentado, no han encontrado la solución. Por ejemplo, ¿cómo programan que Chappie decida qué suéter usar? El de la película, el robot de la película. ¿Sí? ¿Cómo programarías para que pudiera decir, ahora me pongo el suéter morado en lugar del suéter rojo? Un listado de todas las opciones y cómo el robot, ¿qué tiene que hacer el robot? Tiene que ver el espacio, tiene que abrir la ventana para inspirarse, tiene que ver su closet, cómo se programa, qué suéter se pone. Entonces, en los problemas chiquitos son los problemas que son difíciles para nosotros. Para la tarde ya lo tienes resuelto. ¿Cómo se pone el suéter? También es muy difícil. ¿Cómo mete una mano? ¿Cómo mete la otra? Pone la cabeza, baja el suéter. Todo lo que hacen ustedes, no hay un robot que lo pueda hacer cuando se ponen un suéter. Entonces son de los problemas difíciles de cómo se resuelve. Hay problemas para los cuales no tenemos un programa cómo resolver, ¿sí? A lo mejor es como sugiere su compañero, es una situación de sentarse y pensar mucho. A lo mejor es un problema muy difícil que no vamos a poder resolver. ¿Por qué no podríamos resolver un problema? Porque hay límites de la computación, la capacidad de memoria que tengo, la energía que hay en el mundo es tal que a lo mejor no puedo correr mi programa para que encuentre la solución.
a lo mejor todavía no sabemos cómo resolver, no hemos pasado suficiente tiempo pensando. Además, el mundo es incierto, ¿sí? Hay cosas que cambian y no tenemos claros cómo medir y o se cometen errores, y eso tiene que incorporarse. Entonces, todavía hay un agravio más grande para la gente que se dedica a programación y que cree que todo lo puede programar, ¿sí? Hay cosas en la naturaleza que ya están programadas y que no sabemos cómo se programan. Un ejemplo de eso es cómo detectamos rostros en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos y sabemos que ahí hay una cara de una persona y luego otra cara y otra cara? ¿Sí? ¿Cómo saben que aquí está mi cara? Es difícil, ¿sí? No sabemos cómo lo hace el cerebro. Sabemos que es posible, todos de acuerdo que sí es posible. Si alguien no puede ver caras, tiene un problema grave neuronal, hay que ver al doctor. Pero todos tenemos esa experiencia de que podemos ir por la vida reconociendo caras, ¿no? ¿Dónde están las caras? Ni siquiera a quién pertenece esa cara, sino de que ahí hay una cara, ¿sí? Lo podemos hacer. La naturaleza lo hace y hasta hace muy poco nosotros no sabíamos cómo hacerlo. No teníamos una metodología para poder hacerlo. Entonces había gente que estaba pensando y le decía a la computadora, pues para detectar una cara primero tienes que ver una nariz. Entonces ahora ya el problema no era cómo detectas caras, sino cómo detectas narices. Y luego dices, no solo era suficiente la nariz, sino los ojos. Entonces tenía que detectar la nariz, y arriba de la nariz debería haber ojos. Pero ¿qué pasaba si la persona estaba de cabeza? Ya no cumplía y había que agregar ese caso, luego agregar el caso de las orejas, de la boca, y ir haciendo la construcción. Entonces, sabemos que la naturaleza hace ciertas cosas para las cuales nosotros no tenemos el algoritmo y nos gustaría que la computadora lo pudiera hacer. Entonces ahí es donde entra este tema de aprendizaje máquina. Les digo, hasta antes estábamos pensando en inteligencia artificial clásica, ahora estamos viendo aprendizaje de máquina, que es una técnica dentro de inteligencia artificial que resuelve el problema diferente a como lo hizo la inteligencia artificial clásica. Entonces ahora nos dice, en lugar de ponerte de sentarte y tratar de pensar cómo se resuelve el problema, lo que vamos a hacer, vamos a imitar el comportamiento, ¿sí? Vamos a hacer un sistema que pueda imitar, que ve una foto y en la foto encuentra las caras, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a juntar un montón de ejemplos de cómo lucen las caras, ¿sí? Y de dónde van a aparecer. Y lo que le vamos a decir al sistema, de estos ejemplos, aprende a imitarlos. Y dejamos la computadora, se queda un rato y después regresamos y la computadora imita el comportamiento de cómo encontrar una cara en una fotografía. Entonces ya no tenemos que sentarnos a pensar cómo se resuelve, lo que tenemos que hacer es sentarnos a recolectar todos estos ejemplos. Una vez que tenemos los ejemplos, se los damos a los algoritmos. Los algoritmos averiguan la forma de encontrar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo un algoritmo puede encontrar la forma el modelo a encontrar. ¿Qué pasa si queremos distinguir entre correos de spam y no spam? Lo que necesitamos son ejemplos de cómo luce spam y cómo luce no spam, ¿sí? Y eso se lo damos a la computadora. Le decimos, mira, este es un ejemplo de spam, este es otro ejemplo de no spam. Este es uno de spam y este es uno de spam. Y así está dando la vuelta a la computadora hasta que aprende a imitar. De tal forma que llego con un nuevo correo y va a tratar de adivinar, va a tomar una decisión y va a decir, dado los ejemplos que vi, lo que tengo que imitar, la respuesta a imitar es si es spam o no es spam. Y eso es lo que hacemos con la computadora. Si queremos recomendaciones de películas, hacemos lo mismo. Juntamos un montón de películas, cada uno de los puntos son películas, se las presentamos y aprende a relacionarlas. Películas que están cerca tienen la misma temática, películas que están lejos tienen diferentes temáticas. Entonces, si yo sé que me gusta esta película, pues le puedo recomendar la película vecina, ¿sí? Y hacemos lo mismo, juntamos miles de ejemplos de películas, cientos de ejemplos de películas,
cientos de miles de ejemplos, decenas de miles de ejemplos, millones de ejemplos, se lo vamos a la computadora y la computadora aprende a imitar qué le gustaría y qué no le gustaría. ¿Qué es lo que no hace aprendizaje automático? Entonces, la palabra de aprendizaje que está ahí es una metáfora, ¿sí? No es que aprendan como ustedes aprenden. No es necesario que a estos algoritmos los cuidemos los primeros años de sus vidas. Cuando los programamos, no los cuidamos. No los mandamos a la escuela a aprender. No es el mismo aprendizaje que están haciendo ustedes aquí en la escuela, es otro tipo, es un modelado matemático en realidad. No les aplicamos exámenes, ¿sí? Y cuando aprenden, no sufren, como ustedes sufren a veces, ¿no? Cuando aprenden. Entonces, lo que sí hace aprendizaje automático, machine learning, es usar cientos de miles de ejemplos para aprender a imitar un comportamiento. Ahorita más o menos va a quedar claro cómo funciona esto. Entonces la dinámica cambia. Ya no es necesario sentarnos, pensar y tratar de resolver un problema. Ahora lo que necesitamos hacer es juntar datos del comportamiento que queremos imitar y ejecutar un programa, un algoritmo que va a aprender a imitar ese comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren que aprenda a manejar, lo que necesitamos son recolectar ejemplos de cómo se gira la rueda, dado lo que está viendo en el coche, dado a lo que está enfrente del coche. Ponemos una cámara y grabamos a gente manejando. Después de eso, de esos ejemplos, usamos 70 horas, 700 horas, y se lo damos a un algoritmo de computación, de machine learning, se lo damos y empieza a imitar el comportamiento. Y está ahí hasta que lo imita de cierta forma que le podemos dar el volante a ese algoritmo y ante una nueva situación de manejo puede manejar el coche. ¿Sí? Eso es lo que hacemos ahora. Ya no necesitamos preocuparnos por cómo se maneja, si tiene que ver los pases peatonales, los semáforos, todo eso no se lo explicamos, nada más le damos lo que está viendo y cómo manejó bien alguien el coche en esa situación. ¿Qué es lo que hemos podido hacer? Los que filtran spam, reconocedores de rostros, traductor automático, todo esto lo hemos hecho en esta metodología. No sabíamos cómo traducir, entonces lo que hicimos fue juntar cientos de miles de ejemplos de traducción de inglés a español y luego se puso un algoritmo que aprendió a imitar el comportamiento de pasar de una frase a otra frase. Sistemas de recomendación, los que les recomiendo las películas, y durante mucho tiempo estos sistemas casi funcionaban, no funcionaban bien, ¿sí? Casi funcionaban, hasta que llegó esta técnica que se llama aprendizaje profundo. Y básicamente regresó a algo que ya habíamos estado trabajando, que dominábamos bastante bien, y que se llaman las redes neuronales. Las redes neuronales tienen que ver con un montón de matemáticas, entonces si quieren aprender sobre este campo, tienen que saber un montón de conceptos básicos de matemáticas, como álgebra lineal, cálculo de grafos, cálculo normal, diferenciales. Las tienen que dominar de forma básica y pueden acceder al campo muy fácilmente porque es súper fácil, ¿sí? No es tan complicado como son. Vectorial también, multiplicaciones vectoriales. Entonces, les presento a quien hace el trabajo. A este modelo se le llama red neuronal. Está súper claro, fácil, ¿no? ¿Se entiende? Súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que vamos a tener es lo que vamos a llamar la entrada, que podría ser la imagen del coche, podría ser el texto de un correo, podría ser todo lo que entra. Y aquí tenemos la salida, la decisión que queremos que se tome, ¿sí? Y tiene que pasar por este procesamiento. En este caso, el procesamiento es muy fácil. Cada uno de los valores que tengo los voy a multiplicar por un valor, ¿sí? Cada uno los multiplico por un valor. Todas las multiplicaciones que haga, las sumo. Y una vez que las sumé, lo que hago es pasarlos por un filtro, ¿sí? Una función que va a filtrar. La idea es que si hay cosas importantes aquí, van a estar asociadas a un peso grande,
¿sí? Quiere decir que es algo importante, ¿sí? Si es algo que no debo ponerle atención, van a tener un peso bajo, ¿sí? Entonces nada más va a contar aquí todo aquello que tuvo, que la red consideró, que este modelo consideró que era importante, que tenían un peso grande. Si no tienen un peso grande, se van a hacer chiquitos y no van a contribuir a la salida. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Y lo que necesitamos hacer para la red es tener muchos ejemplos. Pongo los ejemplos aquí. Pongo el primer ejemplo, lo acomodo, lo propago, veo la suma, hago el filtrado y veo qué respuesta me dio. Ya que tengo esta respuesta, la comparo con la que me debió haber dado. Y dependiendo de qué tan distante están, es que decido modificar estos pesos. Fácil, ¿no? ¿No? Entonces vamos a cambiar la explicación. Pensemos que llega un alien a la Ciudad de México. Si no es que ya llegó y está entre nosotros. No vuelven a ver a sus compañeros. Pensemos que llega un alien y se instala en una esquina donde hay un puesto de tacos. Después de un rato, lo que va a poder observar es que llega un ciudadano de la Ciudad de México, pide un taco, le da una mordida y no pasa nada. ¿Sí? Pero después de darle la mordida, lo que decide es ir por la salsa, le pone salsa a su taco, le da una mordida y este ciudadano o esta ciudadana está muy feliz, aunque está sufriendo. Sí lo han visto, ¿no? Sí han sentido, saben el sentimiento, ¿no? ¿Por qué le puse la salsa? Está uno aquí sudando, pero está uno súper feliz, sufriendo. Por supuesto, esa es una arma excelente para un alien, para controlar a la humanidad. Eso es lo que les gustaría, ¿no? Que nosotros sufriéramos, pero que fuéramos felices mientras sufrimos. Entonces es una tecnología que necesita saber cómo funciona la salsa, ¿sí? Entonces, lo que va a tratar de averiguar es cómo hace esa salsa. Entonces tiene este modelo, ¿sí? De un lado tiene los ingredientes, de cada ingrediente va a decidir qué tanto poner, ¿sí? Necesita saber cuánto va a llevar de jitomate, cuánto va a llevar de cebolla, cuánto va a llevar de chile, cuánto lleva de agua, cuánto lleva de sal. No sabe, lo único que ve es el comportamiento, pero no sabe cómo es la salsa. Lo necesita mezclar y dependiendo de la mezcla va a haber una cara feliz o una cara infeliz. Por supuesto, si hay un ingrediente erróneo, garantizada la cara infeliz, ¿sí? Entonces lo que necesita averiguar el alien son las proporciones de los ingredientes. Entonces lo que necesita son ejemplos, ¿sí? Van a estar ejemplos de cuando ciertas mezclas dieron caras felices y cuando ciertas mezclas dieron caras no felices. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos apoyarían al alien? ¿Sí? ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente movimiento de un alien, clásico de aliens. Ya tiene el modelo, ahora ¿qué necesita? ¿Cómo? ¿Qué necesita hacer? Necesita abducir humanos, ¿no? Saca su nave voladora, su ovni, va por la Ciudad de México y empieza a secuestrar humanos. ¿De acuerdo? Ahora, en este modelo necesitamos un punto de inicio, ¿sí? Para saber si la salsa le va a gustar al humano o no le va a gustar al humano, necesitamos una primera salsa. ¿Sí lo ven? ¿Cuál sería esa primera salsa? O sea, ¿cómo mezclarían los ingredientes? En este que tiene sal, no en zapato. ¿Cómo mezclarían los ingredientes para hacer la primera salsa? ¿Qué estrategia se les ocurre? ¿Cómo? Toda la sal es excelente estrategia. La persona que propuso esta estrategia para este tipo de modelo se acaba de ganar
el premio Nobel de computación. ¿Sí? Entonces es muy buena idea. Pues sí, parto de formas del azar, decido una forma de mezclarlos. De todas formas tengo el humano que es el que va a sufrir, no me importa. Lo que me importa medir es qué tanto está feliz o infeliz el humano. ¿Sí? Ahora, pensemos, ¿qué pasa en ese escenario? Le puse poco tomate, poco cebolla, poco chile, poca agua, pero le puse un friego de sal. ¿Qué debería pasar del otro lado? Debería ser un guácala gigante, ¿no? ¿Sí? Un guácala muy grande. Y entonces, si es un guácala muy grande, ¿qué le debería yo hacer a mi receta? ¿Qué tanto la cambio? ¿Poquito o mucho? Fue un guácala muy grande. Mucho. ¿Qué pasa si el humano la probó y no dice, ¿qué tanto la cambio? Menos, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del guácala, es que decido modificar mis pesos. ¿Sí lo ven? ¿Todos de acuerdo? Entonces ¿cuáles de los pesos, cuáles de los ingredientes, de las cantidades de ingredientes, le echarían más la culpa? La sal, porque fue la que más puse, es la más probable que haya sido la que causara el guácala más grande. Entonces lo que voy es que voy y cambio ese peso más grande. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Y eso es lo que hago, consigo muchos humanos, parto de una salsa aleatoria y les empiezo a dar salsa. ¿Sí? Y dependiendo del tamaño del guácala, cambio mis ingredientes. Ante guácalas más pequeños, no los cambio tanto. Ante guácalas más grandes, cambio más mi receta. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo ven? Eso es todo lo que hacemos con los algoritmos de Deep Learning. Ponemos este tipo de modelos, ponemos imágenes de coches y ponemos aquí si debe girar a la izquierda o girar a la derecha, dependiendo de qué tanto error comete. Por ejemplo, si la red neuronal nos dice muévete muchísimo a la izquierda y nada más hacer un movimiento pequeño, hay un error muy grande, hay un guácala muy grande. Entonces tenemos que cambiar mucho nuestros pesos. Si es un guácala pequeño, quiere decir que hubo un error muy pequeño entre lo que predijo la red moverse y lo que debió haberse movido, entonces cambio muy poco mi receta. ¿Todos lo ven? Y eso es todo lo que estamos haciendo últimamente. Ponemos correos, ponemos frases en inglés de este lado, frases en español de este lado, y lo que le enseñamos es a corregirse dado el tamaño del guácala. ¿Todos de acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Dependiendo del tamaño del error, es que modificamos nuestro modelo. Lo dejamos ahí a veces horas, a veces semanas, a veces meses, que esté dando vueltas sobre los ejemplos. Cuando ya imita el comportamiento, o sea, para todos nos da un guácala, nos da una cara feliz, ya tenemos la herramienta que queremos y los aliens pueden tomar control de la Ciudad de México al menos. ¿Alguna duda, pregunta? Todo esto se reduce a operaciones algebraicas porque son, en realidad, este modelo es este mismo modelo, que se dan cuenta tiene una expresión algebraica. ¿Sí? Y para calcular el guácala lo que utilizamos es cálculo vectorial. Con eso calculamos qué tanto necesitamos modificar este W y tenemos el comportamiento que tenemos. Súper fácil. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues prepárense para la llegada de los aliens. Gracias. Ahorita se van, chicos, tranquilos. Sí nos contestó el doctor si teníamos que ver con ese tema o no. Totalmente, ¿verdad? Bien, pues le quiero agradecer al doctor su participación y a nombre de nuestra directora, la maestra María Isabel Rojas Ruiz,
hago entrega de esta constancia y dice así: el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Tecnológicos 1, Huerta Cruz Mexicana, otorga la presente constancia al doctor Vladimir Mesa Ruiz por haber participado en el cuarto foro de investigación Ecos de Ciencia y Tecnología, con la ponencia Introducción a la Inteligencia Artificial con ALINS. Doctor, muchas gracias. Les agradezco su presencia, jóvenes, y continuamos los trabajos en el foro. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Maravilla. Sí, está bien. Gracias. Ya se fue esta. Ya se lo. Hasta mañana. Gracias. ¿Está lloviendo? ¿Quieres que pase más tarde? Ahorita que me sé, ahorita no he visto. ¿Ya te vas? Ay, no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Quién toca? Nada más, perdón. Perdón. Una duda que los chicos de San José. ¿De dónde? ¿De dónde? De Chiapas. Sí, es que. Chiapaneco. Bueno, supongamos que tenemos una pregunta, más bien mi pregunta, por ejemplo, si bueno, sí, pero por ejemplo, si el ejemplo es internet, o sea, tú lo dejas como que, por así decirlo así, libre de eso.